Muchas gracias. El pasado mes de octubre, el Juzgado de lo Penal número 1 de Toledo dictó una sentencia que podemos calificar de histórica, porque es la primera sentencia condenatoria a un cazador por ahorcar a sus galgos. Y tenemos con nosotros al abogado que hizo posible esa victoria judicial. Sergio García Valle representó a la acusación popular que ejercida por la asociación Bas Galgo, y a continuación nos va a exponer los aspectos más relevantes de este caso y de la sentencia, que esperemos que cunda el ejemplo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a dar lo primero las gracias a Beatriz Marlaska, que es la presidenta de Bas Galgo, que gracias a su empeño hizo posible, pues lo primero es que existiera una sentencia condenando a un cazador por ahorcar a galgos, porque lamentablemente en España, y es lo primero que nos tenemos que preguntar, existen o no existen prácticamente ninguna sentencia de este tipo. Voy a tratar de explicar el tema de la manera más sencilla posible. Me voy a alejar de conceptos jurídicos complejos y sobre todo lo que quiero transmitir es que la gente entienda por qué no existen sentencias condenatorias de este tipo y sobre todo lo difícil que ha sido conseguir una sentencia condenando a un cazador sobre hechos que en principio son bastante obvios, como es ahorcar a los galgos. Este tema, lo primero que se debe considerar es que este tipo de casos es muy difícil que lleguen a los tribunales. Tenéis que tener en cuenta que en España, y al ser delitos que yo calificaría del ámbito privado, las denuncias que se interponen a día de hoy son prácticamente muy pocas. Son quizá asociaciones protectoras, como las que se encuentran aquí presentes, las que gracias a su empeño suelen denunciar este tipo de delitos y hacen posibles, como abogados como soy yo, nos podamos personar en las causas y perseguirlos. Pero una cosa es la denuncia y otra cosa es que efectivamente pueda existir una condena condenando a una persona como autor de un maltrato animal. Y el problema en este tipo de casos es que siempre son cientos los casos de maltrato que han llegado a mi despacho y siempre me encuentro que falta una absoluta y total falta de prueba. Tenéis que tener en cuenta que en los casos del maltrato y en los casos de los galgos, como estamos hoy, es muy frecuente que el autor de este tipo de delitos lo primero que hace para que no sea localizado por las autoridades es quitarle el microchip. Por lo tanto, cuando los galgos son hallados ahorcados o quemados o en pozos, lógicamente lo único que se encuentra es un animal totalmente mutilado, muerto, pero que no tiene un chip identificatorio. Y por lo tanto no podemos saber de entrada ni siquiera quién era el propietario de ese animal. Últimamente me comentaba también Beatriz que no solo ya están arrancando el chip, sino que muchas personas lo que están haciendo es incluso trasplantar el chip de galgos a galgos, de tal forma que con un solo chip pueden tener muchos galgos. Partiendo de esto, los hechos del juicio a mí siempre me han parecido aparentemente muy sencillos. Luego se ha visto que llegado al juicio ha sido muy complejo y, como veréis, han sido muchas las pruebas que hemos tenido que proponer para poder demostrar que ha habido un maltrato animal. Los hechos son tan sencillos y obvios que un cazador, cuando termina la temporada de caza, tenía 2 galgos de nombre Bola y Iniesta, de 5 y 22 meses, que al considerar, como se ha visto en el documental, que no son útiles para la caza o que son galgos sucios es, como se ha dicho antes, es que no corren bien la liebre, considera y entiende adecuado que no hay otra manera o forma de actuar que es deshacerse de ellos y ahorcarlos. Esta persona ahorca a los galgos, los entierra en un paraje cercano a su domicilio, pero comete un error, que es en este caso no arrancarles el microchip. Primer aspecto que tenéis que tener en cuenta del por qué se pudo actuar posteriormente. Al no arrancarle el microchip, y gracias a la labor que hace en esta localidad de Fuensalida y otras en Toledo la asociación Bas Galgo, justo estos hechos ocurrieron el 6 de febrero del 2011, como el documental Febrero, cuando termina la temporada de caza. Unos voluntarios de Bas Galgo que estaban peinando la zona vieron uno de esos galgos semienterrados y al desenterrarlos, al pasar el lector, pudo comprobar que tenía un microchip a nombre de una persona. También se dio la circunstancia de que cuando la Guardia Civil
coge a este individuo y le interroga sobre estos galgos que aparecían a su nombre, este señor, en un ánimo de una actitud, podemos decir, de entrada como prepotente, y afortunadamente para las labores de las asociaciones, la labor que yo desempeñé, reconoce que sí, que ha ahorcado a estos galgos, que son suyos y que los ha ahorcado porque no le valían para la caza. Y defiende, y ha defendido su abogado y continúa defendiendo, porque el tema está pendiente del recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Toledo, no solo eso, sino que entendía que era una costumbre arraigada en la zona de donde es, la provincia de Toledo, y que entendía que ahorcando a 2 galgos estos animales no sufren, que no había empeñado ningún tipo de sufrimiento. Esto, que puede parecer obvio, como digo, para mucha gente, si nos trasladamos ahora a lo que regula el artículo 337 del Código Penal, que protege la flora, la fauna y en concreto los maltratos como los animales domésticos, ha llegado a ser un punto muy controvertido, muy complicado en el acto del juicio. Porque claro, el artículo 337 lo que pena es el maltrato injustificado, la muerte o causar lesiones graves a animales, con penas de 3 meses a 1 año o inhabilitación especial para oficio o comercio relativo a los animales hasta 3 años. Pero claro, este señor defendía y su abogado ha defendido y ha hecho un alegato de más de media hora en el juicio manifestando que no había maltrato injustificado, y el Código Penal actualmente habla de maltrato injustificado. Esto se debe considerar, para quien no conozca el tema, que lo que se pena en España es el maltrato y el maltrato que sea injustificado. El término injustificado ha tenido mucha controversia y sigue teniendo mucha controversia porque para mí todo el maltrato es injustificado. Pero en fin, lo que se pena hoy en día es el maltrato injustificado. Y tiene mucha controversia porque tenéis que valorar que si a día de hoy yo cojo un galgo de estos y yo lo llevo a un veterinario que en determinadas zonas se admiten y este veterinario admite el sacrificio mediante una inyección letal, eso no es delito y eso no está perseguido. En resumen, no es una ilegalidad. Lo que es una ilegalidad es que una persona interfiera un maltrato y que éste sea injustificado. Partiendo de estos hechos que parecen claros, que un señor reconoce que ahorcó a sus galgos porque no le valían para la caza, nos encontramos que en el juicio, simplemente y a pesar de su confesión, para acreditar y poder demostrar al juez que este señor tenía que ser condenado, hemos tenido que demostrar, 1, primero que el microchip, que estaba a su nombre, que era el propietario, porque muchas veces me llegan casos de galgos ahorcados que tienen microchip, pero ¿cuántas veces el propietario de ese animal defiende que se le había escapado el galgo o denuncia ante el temor de que sea pillado que el galgo se le ha extraviado? Por lo tanto, el hecho de que figure como propietario no significa que sea autor de un maltrato. Segundo tema fundamental y prueba fundamental, la confesión del acusado. Este señor mantuvo hasta el final, afortunadamente, que lo hacía porque era costumbre en su zona y que con aires incluso chulescos, que esto no era maltrato animal. Tercera prueba fundamental del juicio, la necropsia. Se ha tenido que hacer una necropsia y demostrar que los animales murieron por ahorcamiento, murieron por asfixia. No basta con decirlo y con que aparezcan unas fotos, sino se ha tenido que demostrar. Cuarta prueba fundamental, la declaración del perito veterinario. El perito veterinario, tengo aquí la sentencia y afortunadamente el juez lo destaca en negrita, que por cierto, el que luego quiera la sentencia solo tiene que pedírmela para que luego se la mande por correo, si lo quiere. Destaca en esta prueba y en negrita la sentencia y deja claro, pues como dejó claro el veterinario perito en el plenario, la muerte por ahorcamiento es agónica, es maltrato para el animal, pudiendo tardar en morir, dependiendo del tipo de nudo y del peso del animal, de varios minutos a horas. Algo que, como repito, es tan obvio, se ha tenido que discutir en un juicio y ha tenido que ir un profesional veterinario y acreditar que los animales agonizan y que tardan de varios minutos a horas en morir. Después de esta prueba fundamental, otra prueba fundamental ha sido la declaración del propio acusado y condenado, que ha señalado que pertenecía a una asociación galguera de la localidad. Este hecho también se considera la sentencia fundamental porque tenéis que tener en cuenta que su alegato de defensa era que lo hacía, pero que no conocía que era delito. Por lo tanto, al pertenecer a una asociación galguera, el juez ha atendido primero inverosímil su relato
Y luego, claro, que como vicepresidente de una asociación galguera tenía que conocer con todo detalle la legislación que rodea el mundo de los galgos y tenía que conocer que maltratar a un animal es delito. Y luego, una prueba, la última, que reconoció también que los enterró por la noche, que es algo que acredita que sabía que era delito, que sabía que era perseguible y que lo hizo con nocturnidad. Todas estas pruebas han hecho posible una condena y que el juez del juzgado de lo penal número 1 de Toledo condene a esta persona como autor de un delito de maltrato, que entienda que ese maltrato es injustificado y que entienda algo importante, que ahorcar al galgo es sufrimiento. La condena que se impone es de 7 meses y medio de prisión. La pena, recordar que es de 3 meses a 1 año. Le aplica un atenuante, es decir, una reducción de la pena porque considera que la confesión es un atenuante y por eso solo le aplica 7 meses y medio de prisión. Teniendo en cuenta que la pena es 1 año, creo que podemos felicitarnos y ser afortunados por esta condena. También le aplica una inhabilitación especial de 2 años 1 día para todo comercio o oficio que tenga relación con los animales y en concreto, en este juez que en la sentencia halaga las actuaciones de las asociaciones, favorablemente a nuestros intereses, mete dentro de esta inhabilitación que pueda cazar con galgos y que pueda poseer galgos. La sentencia, en cualquier caso, y afortunadamente, deja claro que este tipo de hechos son actos crueles civiles, que es una barbarie, y que los animales sufren y que ahorcar a un galgo es maltrato. Como aspectos controvertidos de la sentencia, solo mencionar 3 puntos quizá importantes. Yo, como abogado de la acusación popular, pedí que se le aplicaran una serie de agravantes. Los agravantes es lo que hace que una pena se pueda incrementar en grado, al considerar que al ser el propietario del animal había actuado con abuso de su superioridad, con alevosía y con confianza, al matar a su propio galgo y usar esa confianza de que era el propietario del animal. Estos agravantes en la sentencia han sido rechazados al entender que, tal y como está redactado hoy en día el Código Penal, solo se pueden ser aplicables a delitos cometidos contra personas y en ningún caso a delitos cometidos contra animales. Luego quise innovar en el juicio y pedir en concepto de responsabilidad civil una indemnización a favor de Pasgalgo por la cantidad de gastos anuales que entra y que tiene al año al rescatar estos galgos o como tienen otras asociaciones. Pedí una condena ejemplar en el cual un perito actuó en el juicio y valoró, al ser animales, digamos, especiales o que se dedican a la caza, llevé un perito que pudo valorar el importe de estos animales, que valoró unos 4.000 y pico euros. No se trata del importe económico, sino de que se le impusiera, además de la pena, que se le pusiera una indemnización por los galgos que había ahorcado. El juez, lamentablemente, si éticamente viene a dar la razón a este argumento, dice que hoy en día el sistema que existe en España es un sistema de reparación directa, de que tal forma, con un delito de maltrato animal, se indemniza por las facturas o gastos que ha tenido una determinada asociación, pero que en ningún caso podía conceder una indemnización por daño moral a una asociación, porque eso a día de hoy no está permitido por el Código Penal español. Y luego, otro aspecto controvertido de la sentencia es que, si os fijáis, parece un poco absurdo que este señor se le ponga una inhabilitación especial para comerciar o cazar con galgos y que mañana pueda tener otro animal, o pueda tener otro perro, o pueda tener otro animal y pueda ejercer maltrato. Por tanto, pedí algo que a día de hoy todavía no me lo han concedido, que sí va a ser reformado en el futuro Código Penal, esperamos, que es que se le pusiera la inhabilitación especial para que fuera poseedor de todo tipo de animales. Porque si os fijáis, es un poco absurdo que este señor ahorque 2 galgos y que mañana le puedas ver paseando por el campo con otra raza de perro o con otro animal. En conclusión, y para terminar, ya que tenemos poco tiempo y solo quería transmitiros de forma clara una serie de puntos, es obvio que no puede caber la más mínima duda en derecho que ahorcar a un animal y ahorcar a un galgo sufre y que esto es maltrato animal. Es un logro la sentencia porque tenemos un reconocimiento expreso que esto es maltrato animal. Los animales sufren cuando son ahorcados y por eso tienen que ser penados por el artículo 337 del Código Penal. Es muy complejo
llegar a este tipo de resoluciones, y por eso cuando las estadísticas, como ha apuntado antes mi compañero Albert, os digan que hay muy pocos casos de galgos ahorcados, que hay muy pocos casos, que eso no es cierto, os puedo asegurar que son cientos los galgos que son ahorcados o maltratados, pero lo difícil es probarlo. Lo difícil es poder llevar a alguien y poder demostrar que alguien lo ha hecho, porque lógicamente si aparece un animal o un galgo sin ningún tipo de identificación, ¿para qué se va a abrir un procedimiento judicial contra alguien si ni siquiera sabemos quién es esa persona que lo ha cometido? Fundamental, sobre todo, que asociaciones protectoras como las aquí presentes puedan realizar actuaciones de este tipo y no dejen de denunciar estos hechos y se personen en los procedimientos que se abran para perseguir el maltrato animal. Fundamental, y es lo que más me importa, no solo que un abogado como pueda ser yo pueda conseguir una sentencia por bonito que sea, sino la repercusión mediática que puedan tener estos hechos. Está claro que si se consigue una sentencia y nadie se entera, nadie sabrá que ahorcar un galgo es maltrato animal. Lo importante es la repercusión mediática, de tal forma que el siguiente hijo de su madre, si me permitís, que vaya a ahorcar un galgo, sabe que alguna asociación o algún abogado puede ir detrás de él, se lo piense para al menos evitar que lo vuelva a hacer. Y para terminar, lo que más me preocupa en estos temas es que a día de hoy hay un anteproyecto de reforma del Código Procesal Penal en el cual no voy a entrar en profundidad, pero sí tiene previsto modificar la actuación de la acusación popular, de tal forma que va a restringir y limitar, según el borrador, a día de hoy las actuaciones de las acusaciones populares y, por tanto, de las asociaciones protectoras de animales, de tal forma que si se aprueba como está previsto hoy, no se va a permitir que personas jurídicas se personen como acusaciones populares, se va a exigir fianza, se va a exigir que sea mediante querella y se va a limitar a una serie de delitos en los cuales no estaba previsto el maltrato animal. De tal forma que yo nunca hubiera estado aquí, nunca hubiéramos conseguido esta sentencia, y si ya es difícil perseguir denuncias sobre maltrato animal por la falta de prueba, imaginaros si las asociaciones protectoras aquí presentes no pueden ni siquiera denunciar porque no se lo permite la ley. Daros las gracias a todos y todos juntos por el galgo. Gracias.